en el día jueves va a estar el programa Jueves y Viernes de Detectar en la ciudad de Rafaela. Se demoró, tendría que haber estado el miércoles, una reprogramación hubo en esto, pero para esto vamos a hablar con el coordinador de este programa de la provincia de Santa Fe, Sebastián Torres, a quien le damos la bienvenida y gracias de antemano por cedernos unos minutos y charlar sobre este tema. Sebastián Torres, muy buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, muy buenas noches a ustedes, buenas noches a la audiencia y obviamente gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con usted y con la gente que nos está viendo y escuchando un poquitito de qué se trata el operativo y también haciendo mención a algunas cosas que vos recién muy bien mencionabas de cómo ha sido esta pandemia en nuestra provincia y en estos meses que venimos transitando. Bueno, para ir acomodándonos en la noche y en algunas preguntas, ¿por qué se tuvo que reacomodar de día, pensando que de día, por supuesto, el plan de detectar en este programa en la ciudad, teniendo en cuenta que iban a llegar mañana y se postergó para jueves y viernes? Mira, nosotros en este momento en la provincia, si bien estamos haciendo operativo detectar en diferentes puntos, en diferentes localidades y en diferentes barrios dentro de cada localidad, hace un par de semanas venimos articulando con el Ministerio de Salud de la Nación, que eso fue producto de una gestión entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Salud de la Nación, Ginés, y a su vez nuestra ministra de Salud de la provincia, la doctora Sonia Martorano. Tenemos presente hace 3 semanas 2 unidades móviles, es decir, 2 camiones sanitarios que están recorriendo diferentes puntos. Hay un camión que está recorriendo Rosario y todo el Gran Rosario, y el otro camión que ayer estuvo en Carlos Pellegrini, hoy estuvo en el Trébol, mañana iba para Rafaela por una cuestión de un problema del equipo, del personal que viene de Buenos Aires, se reprograma para jueves y viernes, y no se pierde ningún día, solamente se corre un día para adelante. Así que para darle tranquilidad y claridad de la información a todos los que nos están viendo, que se queden tranquilos que jueves y viernes el operativo va a estar presente en la ciudad. Bueno, para comenzar el reportaje, faltan testeos dentro de la provincia, se hizo difícil los hisopados. ¿Qué pasó? Primero, este rebrote fuerte en el AMBA hizo que los pocos testeos que había en el país tuvieran que maximizarse los esfuerzos a aquel sector, porque sabemos que si no se contiene aquel sector, vuelca al resto del país y después los esfuerzos volcarse hacia el resto de las provincias. Mira, algo que todos repetimos en el ambiente de la salud, y es muy importante, es que nosotros, los trabajadores de la salud, yo en este caso soy médico, tomamos conductas y decisiones a partir de evidencia científica. Y la evidencia científica con respecto al COVID-19 tiene 8 meses, 9 meses de antigüedad. Es decir, estamos hablando de evidencia muy fresca. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un proceso muy dinámico en la cual las estrategias, las conductas que se tomaron tal vez en marzo no son las mismas que se deben tomar hoy en septiembre. Uno a veces escucha el tema del número de testeo, que en otro momento se mencionaba, se preguntaba, y tal vez hay otras variables mucho más importantes a tener en cuenta, que son las personas que terminan internadas en salas generales, el porcentaje de pacientes que terminan internados en camas críticas y también la tasa de mortalidad. Esos son elementos índices que terminan siendo mucho más importantes que la cantidad de testeos. No le estoy restando importancia. ¿Y por qué digo yo esto? Y lo ubicaba en contexto de que esto es un proceso dinámico. Ustedes habrán escuchado en las últimas semanas que ahora se habla de la definición de caso por nexo epidemiológico, es decir, si un paciente presenta síntomas y estuvo en contacto con un caso positivo, ese paciente ya no se hisopa, se lo considera como un caso sospechoso y ya se le indica aislamiento. Digo esto para que entendamos lo dinámico que es el proceso y no quedarnos solamente con la foto de preguntarnos si hay mucho o pocos testeos. Uno debe mirar todo el panorama, una foto más panorámica, sobre no solamente cantidad de testeos, sino también pacientes internados en camas generales, lo que es internación leve, pacientes graves en terapia intensiva, mortalidad, y eso son ciertas variables que nos arrojan un poco más de objetividad
con respecto a cómo va evolucionando la pandemia, en este caso en nuestra provincia. Doctor, yo lo que me cuestionaba de esto, está bien que, a ver, si mi compañero Jonathan tiene COVID, se le hizo el hisopado y tiene positivo, y yo como contacto estrecho se me tome como positivo, está Si bueno. presentás algún síntoma. Sí, teniendo algún síntoma, por supuesto. Bien, bien, y bien. después no se me hisope. No cree usted que como ser humano tengo derecho a saber si lo tuve o no lo tuve y no tenga que irme a un centro privado para sacarme esa duda, digo, porque muchos de los Mira, estas ciudadanos... son definiciones infectológicas y de la epidemiología, ¿no? No es una cuestión de no querer hisopar o de ahorrar, son definiciones técnicas, definiciones científicas. Un mejor ejemplo de esto, y usando lo que yo te decía recién de lo que es la evidencia científica, todos recordarán que hace unos años atrás tuvimos lo que fue la gripe, la famosa H1N1, no sé si recuerdan. Sí. Ahí sucedió lo mismo, llegó un punto en el cual se dejó de testear a la gente y con determinados criterios de clínica ya se lo consideraba un caso confirmado. Bueno, ahora sucede lo mismo. No pasa por hisopar, no hisopar, no es una cuestión de ahorro, ni económica, ni financiera, es una cuestión de definición epidemiológica, de definición infectológica a nivel mundial, no es un capricho ni de bien. nuestra provincia, ni del ministerio. Es una definición y por eso le quiero transmitir tranquilidad. Está bien que lo aclare. Exacto. Quiero que se queden tranquilos que la definición de eso, hoy no debemos preocuparnos por el hisopado. Digamos, si uno puede pensar en voz alta, uno debería sacar un poco el foco en el hisopado y sacar el foco en permanentemente estar hablando de las camas críticas, que no digo que sea un tema importante, porque cuando hablamos de camas críticas, hablamos de terapia intensiva, estamos hablando como del final del cuento. Y creo que debemos también focalizarnos en el inicio del cuento, que es qué pasa en la población, en el abordaje territorial de la población, que por ahí pasa el eje nuestro del operativo detectar. Entonces, es muy importante que le podamos recomendar, aconsejar a la gente, por qué es importante hablar de esa parte inicial de esta historia, porque es cuando nosotros podemos detectarlo, valga la redundancia de este plan, en forma temprana. Y no estar permanentemente pensando en las camas críticas y los respiradores. Reitero, no digo que las camas críticas y los respiradores no sean importantes, pero dando un ejemplo, que a veces los ejemplos, por decir una manera extremista, permiten clarificar un poco la situación. Si nosotros pusimos 500 respiradores en X ciudad y liberaríamos todo, absolutamente todo, no alcanzarían los 500 respiradores. Por eso uno hace hincapié en el abordaje de la población, en el abordaje territorial y en las recomendaciones que permanentemente repetimos del distanciamiento, las reuniones sociales, etcétera, etcétera. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jonathan lo saluda. Buenas noches, Jonathan, un gusto. Sebastián, me queda, digamos, más allá de la clarificación que estabas haciendo recién, me surge la pregunta si el plan detectar, digamos, sigue alguna pauta social. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, digamos, sabemos de la conformación de Rosario en cuanto a, bueno, la densidad de población también en varias villas que hay en Rosario. Bueno, Santa Fe también tiene alguna característica. Digamos, el que llegue el plan detectar aquí a la ciudad de Rafaela también responde a ese criterio, es decir, evaluar o testear en aquellas poblaciones por ahí más vulnerables o con menos condiciones de aislamiento, o responde también a una estrategia de ir testeando en distintos puntos de la provincia en distintos periodos de tiempo. Mira, Johnny, ambas cosas lo que vos planteás. Hay un área, una disciplina dentro de la medicina que es la epidemiología, que es la ciencia que estudia la población, que en esta pandemia y en todas las pandemias tiene un rol fundamental. Son lo que a nosotros nos van marcando el pulso de las conductas que debemos ir tomando. Y nosotros permanentemente, a partir de todos los días que van surgiendo los casos positivos, nosotros tenemos, a partir de un sistema informático, una geolocalización en la provincia de cada caso positivo, es decir, georreferenciamos dónde va apareciendo cada caso positivo. Una cosa es ese análisis de esa georreferencia, por ejemplo en marzo cuando no había circulación comunitaria, y otra cosa es analizar esa georreferencia cuando hoy tal vez hay ciudades con circulación comunitaria. A partir de los análisis que va haciendo epidemiología sobre los casos, sobre la aparición de los casos en una localidad, o sobre la aparición de los casos en un barrio, en una localidad, vamos tomando estas conductas y vamos
operativizando este programa Detectar en diferentes localidades, en diferentes barrios, y a lo que vos planteabas de las vulnerabilidades, es un elemento a tener en cuenta, obviamente, pero esto no pasa por estigmatizar a un barrio humilde o un barrio del microcentro, ¿sí? Porque el virus no hace esas diferencias. Sí, son elementos que nosotros debemos tener en cuenta, porque uno debe hacer todo un soporte sociosanitario de la familia, por ejemplo, si uno aísla una familia y no puede ir a trabajar, no puede hacer las compras y vive en un barrio de determinadas características sociosanitarias, uno debe acompañar con un abordaje interdisciplinario ese aislamiento, no solamente indicar el aislamiento e irnos. No sé si se entiende la propuesta, y pasa un poco por ahí. Es un abordaje interdisciplinario que uno busca a partir de un análisis que hace epidemiología en conjunto con el resto de los equipos técnicos. Doctor, buenas noches. Julio Armando es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Julio, un gusto. Bueno, no sé si ya, porque llegué un poco atrasado, pero si dio ya algunos detalles de cuánto a lo que va a ser aquí en Rafaela, especialmente cuántos testeos tienen pensado realizar en estos 2 días, cuánto personal va a estar trabajando, qué horario, qué capacidad tiene este móvil que llega. Mira, el camión sanitario que está siguiendo la ruta que ahora va hacia Rafaela, viene, articula con nosotros, con el Ministerio de Salud de la provincia, a partir de un equipo que viene de Buenos Aires de promotores sanitarios y equipos técnicos que vienen con el camión, y se suma a su vez equipos técnicos, promotores sanitarios nuestros, locales, de la provincia, y en este caso de Rafaela, que ya estuvimos conversando con el senador Calvo y con el intendente Castellano, a partir de cierta articulación que estuvo haciendo el gobernador Omar Perotti con la ministra de Salud, Sonia Martorano, para poder hacer una participación, una invitación a diferentes instituciones a que se sumen al operativo, porque cuando uno va a territorio, a ese abordaje que hace casa por casa, lo hace con personal que uno lo capacitamos esa misma mañana sobre cuál es la encuesta que vamos a realizar, cuáles son las preguntas que vamos a realizar, cuáles son las conductas que vamos a tomar en base a esas respuestas. En la práctica en sí lo que consiste, nosotros definimos un área geográfica a recorrer, que entre hoy, esta noche y mañana la estamos terminando de definir, cuáles son las zonas geográficas que vamos a recorrer el jueves y cuál es la zona geográfica que vamos a recorrer el viernes en la ciudad de Rafaela. A partir de eso se hace un trazado geográfico de las manzanas y cuadras a rastrillar, a recorrer, y se arman equipos de 3 o 4 personas que van a ir recorriendo calle por calle, o se define por manzana. Ese equipo de compañeros, de trabajadores de la salud, nosotros los equipamos con los elementos de bioseguridad, lo que es el casco, el barbijo, el camisolín, los guantes, los termómetros y lo que son las planillas para la recolección de información, y van a ir casa por casa, ya definido, como dije antes, las manzanas a recorrer, haciendo las preguntas que ya están preestablecidas y haciendo 2 cosas. Primero, la evaluación sociosanitaria que yo les decía antes, por ejemplo, integrantes de la familia, mayores de 60 años, pacientes con comorbilidades que viven en esa casa, embarazada, menores de 1 año, si tienen obra social o si no tienen obra social, a qué institución de salud están referenciados y si tienen posibilidad de aislamiento o no. Porque muchas veces nos ha tocado recorrer algunos barrios de algunas ciudades con cierta vulnerabilidad, en lo cual uno debe saber si ya da un caso positivo, si ese lugar va a tener posibilidad de aislarse o no, o uno va a tener que recurrir a un centro de aislamiento. Eso es una evaluación. Y por otro, la otra evaluación es la definición si el paciente, el vecino, tiene criterio de hisopado. Si tiene criterio, se lo acompaña a la posta sanitaria, donde va a estar el camión con los equipos, primero haciendo la admisión, que es la ficha epidemiológica correspondiente, y luego haciéndole el hisopado correspondiente. Eso sería un poco, en pocas palabras, cuál es el circuito que se hace en el operativo. Eso lo vamos a estar haciendo 2 días. Vos me preguntabas por la capacidad de hisopado. No, se hacen los hisopados que se tengan que hacer. Pero algo importante aclarar, que esto no es una posta sanitaria, no es que es un lugar en el cual puedo pasar yo a hisoparme. No, la estrategia del detectar es al revés, es un abordaje en el territorio. Nosotros vamos, es decir, siempre decimos nosotros, esto es una búsqueda proactiva. Vamos a buscar al paciente, vamos a buscar al vecino a su casa. No es que nosotros nos apostamos en un lugar para que pase el vecino a hisoparse. Doctor, ¿cómo los reciben en el territorio? Porque la gente tiene eso de mezclar un poco todo. Ustedes van por el tema de salud
pero la gente hace de marzo que muchas de ellas viene encerrada, no puede salir, tiene una mezcla de sensaciones, muchas de ellas a lo mejor su mente, su psiquis ya no aguanta más el encierro y por ahí reacciona de diferentes maneras, ¿no? Usted como médico ya lo sabe, ante un mismo estímulo las reacciones son diferentes. Digo, ¿cómo reacciona la gente en el territorio? Mira, sí, entiendo claramente lo que vos me planteás y la preocupación. Mira, nosotros ya debemos llevar más de 45 operativos de este tipo, con la diferencia que ahora se agregó esta articulación con el Ministerio de Salud de la Nación, pero nosotros ya lo venimos llevando a cabo en diferentes localidades. Vos tal vez te preguntarás por qué en una localidad sí, en otra localidad no, porque también este proceso fue dinámico, como tal vez en algunas localidades antes teníamos pocos casos y hoy tenemos muchos casos. Bueno, esta estrategia también va acompañando un poco ese camino. Me perdí la pregunta que me hiciste, perdón. No, digo, ¿cómo reacciona la gente, ¿no? Bien. Mirá, en estos más de 45, 50 operativos que hemos hecho, la verdad que la recepción de la gente es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque nosotros, primero que uno con respeto, nos acercamos a cada domicilio y lo que nosotros le transmitimos a la gente es que la estamos cuidando. Uno entiende la angustia, la preocupación de estos meses, pero la gente cuando uno conversa cara a cara y le explica lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque estamos cuidando a la población, ese es el fin del operativo, cuidar a nuestro vecino, cuidar a los trabajadores. La gente lo entiende, la verdad que nos recibe muy, pero muy bien. Nunca hemos tenido ningún problema, al contrario, nos preguntan si vamos a volver, a veces nos acompañan. Nada, la verdad que la recepción de los vecinos es excelente, la verdad que no hay nada para observar, al contrario, a veces nos quedamos con la necesidad o con las ganas de poder seguir estando, recorrer más, porque esto también termina funcionando como operativo que vamos haciendo en diferentes lugares y a veces, bueno, uno quisiera abarcar toda la ciudad y uno le explica a la gente que el operativo no consiste en abarcar toda la ciudad como si uno iría, no sé, avanzando como un frente en todo. Uno va seleccionando en base, como decía antes, a la epidemiología, va seleccionando localidades y dentro de la localidad áreas geográficas, barrios determinados por determinadas características. Me queda preguntarle, más allá de lo que veníamos charlando, doctor, digamos, la articulación con lo local, es decir, los datos que ustedes también recojan, van a estar reflejados o, digamos, van a ser intercambiados con las autoridades locales, solamente ustedes lo intercambian con el Ministerio de Salud. ¿Cómo es esa articulación con el territorio? Sí. No, obviamente, nosotros, toda esta evaluación que hacemos sociosanitaria, más allá de nosotros termina el operativo y nosotros definimos cuántas manzanas recorrimos, cuántas familias entrevistamos, cuántas personas entrevistamos, cuántas personas hisopamos de todas esas. Luego vamos a obtener los resultados y vamos a hacer cuántos casos positivos tenemos de la gente que hisopamos y paralelo hacemos un análisis sociosanitario como yo te explicaba antes. Uh-huh. Definimos cuántas personas entrevistamos mayores de 60 años, con comorbilidades, todas esas variables que yo te expliqué antes. Toda esa información es sumamente importante para los equipos técnicos locales de Rafaela en este caso, ¿no? Y obviamente que nosotros también utilizamos esa información porque la estrategia principal de esto es poder trabajar en red y planificar lo que vamos haciendo, que esto no quede como algo, como una postal que no se deja nada para seguir trabajando. No, esto es información que nos va a permitir seguir trabajando en los días posteriores. Uh-huh. Yo preguntarle simplemente cuándo obtendrían los resultados la gente que se hisope jueves y viernes y si es la única localidad del departamento castellano, Rafaela, que va a estar este móvil. Mira, estamos, como yo te decía, por un lado está el camión sanitario, porque nosotros vamos haciendo operativos sin la necesidad de que esté el camión sanitario. Y lo vamos, por ejemplo, ahora programamos Rafaela y Santa Fe, pero esto lo vamos diagramando, no te digo que minuto a minuto, pero lo vamos diagramando tal vez con 3 o 4 días de anticipación. No porque sea improvisación, sino que queremos que la foto que nos da epidemiología sea lo más actual posible. Si yo hoy programo un operativo para dentro de 15 días, yo no sé dentro de 15 días qué va a pasar en otra ciudad del departamento, ¿se entiende? Entonces, esto lo vamos programando 72 horas aproximadamente. Sabemos que tenemos ya un recorrido, pero el lugar lo vamos definiendo más o menos 72 horas o 96 horas previas
porque necesitamos que sea una foto lo más actual posible. Doctor Sebastián Torre, coordinador del programa Detectar en el gobierno de la provincia de Santa Fe, muy agradecido por estos minutos. Quisiéramos hacerle un montón de preguntas, pero queremos enfocarnos en esto de lo que van a ser jueves y viernes aquí en nuestra ciudad. Pero preguntas y dudas a montones, quizás en otra oportunidad lo volveremos a convocar para charlar de otros temas. Seguramente el jueves voy a andar por Rafaela, si no surge ningún problema voy a estar por allá para que podamos estar presente, que pueda arrancar todo bien, que pueda salir todo bien. Agradecerles a ustedes, mandarle un saludo a la audiencia y el mensaje que siempre nosotros queremos dejarle a cada uno de nuestros vecinos. Sabemos que ha pasado un tiempo, sabemos que es difícil, pero y suena medio repetitivo la frase, pero hoy la única vacuna es cuidarnos, quedarnos en casa, usar el barbijo, lavarnos las manos, evitar las reuniones sociales. Estamos entrando en la zona más compleja y más crítica de esta pandemia. Hoy en un Zoom que yo estaba anteriormente recién, que estamos con todas las universidades de la provincia, que estamos articulando también parte del abordaje territorial, yo le decía a los colegas de las universidades que durante mucho tiempo estuvimos escuchando de que va a llegar, de que el momento, de que el pico, de que el estrés, bueno, ese momento llegó ahora. Sé que nos agarra un poco cansado, pero es el momento que estemos unidos, que podamos trabajar en conjunto, que no haya ninguna grieta que esté dividiendo nada y que nos podamos cuidar. Ese es el mensaje que le quiero dejar a todos y nuevamente agradecerle a ustedes por el tiempo, por tener una entrevista muy amena. Gracias por esta deferencia, doctor, y que tenga una buena noche. Igualmente, que anden bien. Hasta luego. Bien, el doctor Sebastián Torre, que es el coordinador del programa Detectar dentro de la provincia de Santa Fe, y bueno, disipando algunas dudas de lo que es, de lo que se trata y de lo que va a ser el jueves este camión del programa Detectar en nuestra ciudad, ¿no? Así es, va a estar jueves y viernes recorriendo algunos barrios o algunos sectores de la ciudad, pero fundamentalmente lo importante que decía, ¿no? El criterio epidemiológico que se va siguiendo y cómo eso va también a aportar a la construcción